Todo lo que existe es por Él y para Él. Ese momento en que ya no estemos en este mundo y estemos frente a nuestro Salvador, adorándole por siempre y para siempre. Gracias, Dios. El esplendor de un rey vestido en majestad. Y la tierra alegre está. La tierra alegre está. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo. Digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo. Tú eres digno de adorar, mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán
cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es cuán grande es cuán grande es. Tú eres grande, poderoso, incomparable es nuestro Dios. Aleluya. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. A ti te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres grande, tú eres fuerte, incomparable es nuestro Dios. Santo tú eres. Aleluya, le damos gracias a nuestro Dios que nos permite adorarle, que nos permite exaltar su nombre. Amados y amadas, un placer reencontrarnos por estos medios para volver a hablar de la palabra del Señor, la bendita y santa palabra del Señor. Ella nos corrige, nos alienta, o el Señor nos corrige, nos alienta por medio de ella. Hoy queremos hablar sobre la mente de Cristo. Quizás es una pequeña serie sobre la mente de Cristo en nosotros. Esa es la expresión paulina de nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la idea es, bueno, si la tengo, ¿qué es lo que tengo? De eso queremos nosotros hablar. Permítanme orar. Señor, gracias por darnos esta hermosa oportunidad. Confesamos nuestra insuficiencia y nuestra necesidad de ti. Ayúdanos con tu palabra santa. Dirígenos y bendice nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Mis amados, las convicciones humanas tienen que demostrarse en el diario vivir. Lo que realmente creemos se evidencia en cómo vivimos. Lo que somos se impone sobre lo que nosotros decimos. Si nuestra generación ha de pregonar su fe, necesitará no solo proclamar esa fe, sino también vivir esa fe y morir por ella, si fuera necesario. Necesitamos creyentes que vivan como tales en medio de los pequeños y grandes desafíos que la vida diaria nos presenta. Personas que vivan el evangelio en el trajín de la casa, en las relaciones interpersonales, en el complejo mundo de los negocios, en los desesperantes embotellamientos de tránsito, en las cortes o en las cárceles. ¿Cómo reaccionamos ante el sufrimiento, ante la traición o aún ante la prosperidad? ¿Cómo entender y cómo enfrentar una muerte prematura? ¿Cómo asimilar un fracaso sin llenarnos de amargura y dolor? Digamos, dolor permanente. ¿Cómo podremos vivir las demandas de nuestra fe frente a las desigualdades de la vida y los dolores diversos? La vida cristiana, mis amados, es un milagro y como tal es sobrenatural. Necesitamos entonces una mente también sobrenatural. Necesitamos un entendimiento más allá del ordinario entendimiento humano para poder vivir a la altura que exige nuestro Maestro y no fracasar en el intento. Y esa, sí,
Esa, mis amados y mis amadas, es la razón por la que Cristo pone en nosotros su mente. Lo que persigo es mostrar que mediante la mente de Cristo, en nosotros los creyentes y las creyentes, el Señor nos capacita para que le permitamos vivir su vida en nosotros. Tener la mente de Cristo es un asunto eminentemente práctico. Es un concepto para aplicarse en cada día y en cada situación. En un continuo imitar las acciones de Cristo. Es de hecho un filtro en el cristal con el cual se mira la existencia humana, matizando nuestras acciones y nuestra filosofía de vida con las enseñanzas del Maestro. Queremos mostrar que los sobresaltos, los dolores y las dificultades de la vida pueden ser más llevaderas cuando realmente se ha asimilado el concepto de tener la mente de Cristo, porque recibimos un conocimiento y una confianza que va más allá del entendimiento humano. La mente de Cristo. ¡Wow! Eso es lo que Pablo dice. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Permítame entonces preguntarle. ¿Tiene usted la mente de Cristo? Y si la tiene, ¿qué es lo que tiene? ¿Y cómo lo sabe? ¿Para qué le es útil? ¿La está empleando? ¿Qué cambios, si algunos, se reportan en la vida de la persona que la emplea? ¿Es opcional su uso? El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, desde el capítulo 2 y versículo 6, nos habla de ese misterio, esa secreta sabiduría divina, haciendo referencia a las maneras que Dios tiene de obrar, y nos dice que el hombre natural, aquel que no es guiado por el Espíritu Santo, no alcanza a comprender esas formas especiales que el Señor usa para manifestar su gracia y realizar su soberana voluntad. Vamos a leerlo. Es Primera de Corintios, capítulo 2, iniciando esa lectura en el verso 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más bien, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta en la cual Dios predestinó de antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El verso 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, y no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Sí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis amados, lo que entendemos de Dios a través de las Escrituras nos ha sido revelado por el Espíritu, porque Él conoce al Padre y nos fue enviado para que pudiésemos entender todo lo maravilloso que Dios nos ha dado, porque de lo contrario sería imposible, sí, seríamos incapaces de comprenderlo. El apóstol dice: cosas que ojo no vio ni oído oyó. Otra versión dice: cosas que nadie ha visto ni siquiera pensado.
Sí, tales cosas Dios ha hecho para nosotros los que le amamos. Este verso, de hecho, con frecuencia es mal interpretado sacándolo de su natural contexto para aplicarlo a las bellezas que describe la Biblia en la Nueva Jerusalén. Y muchos se gozan pensando en esto, pero créame, la verdad es aún más gloriosa. Porque de lo que está hablando es de la forma en que Dios nos ha tratado, la manera en que a Él le plugo salvarnos y darnos el regalo de la vida eterna. De eso es que está hablando. De hecho, en el verso que sigue al citado, se lee, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Qué maravilloso es saberlo, qué maravilloso es saberlo. Esta revelación ocurre a través de la mente de Cristo en nosotros. Tenemos la mente de Cristo cuando somos guiados y orientados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No es que el cerebro del Señor es colocado en nosotros, sino que nos es dada la capacidad espiritual para entender los asuntos de fe, teniendo la oportunidad de llegar a conocer más al Padre y por lo tanto de vivir a la altura espiritual que Jesucristo demanda de cada creyente. Tener la mente de Cristo, es decir, la capacidad espiritual para entender los asuntos espirituales, nos introduce a una nueva dimensión. Sí, a una nueva dimensión. La dimensión de la fe, de lo imposible y sobrehumano. La dimensión de Dios. Vivir sin ella nos rebaja a la condición de, ¿qué decir?, creyentes carnales, por decir algo. Podemos identificar dos grandes fuentes de conocimiento humano. Una llamémosle natural. Y pensemos en que están aquí ambas. De un lado está lo natural. Y lo natural es todo ese cúmulo de conocimiento que hemos adquirido por medio de los estudios, la experiencia de la vida, los años vividos. La otra fuente que llamamos especial proviene de lo que nos enseña el Espíritu Santo mediante la mente de Cristo en nosotros, por medio de la palabra y por medio del ejercicio de la fe. Sin duda alguna, podemos ponernos en la mano de nuestro Señor y caminar con Él. Y Él sin duda usará ambos conocimientos. Sí, los usará ambas fuentes. Pero créame, solo a través de la mente de Cristo podemos entender conceptos muy especiales que tenemos. Por ejemplo, que nosotros ganamos perdiendo y que es más bienaventurado dar que recibir, por ejemplo. Que muriendo es que llegamos a la vida y que con nuestro Dios somos mayoría. Mis amados, el cristiano aprende a vivir esas paradojas, a vivir o sufrir esas paradojas en su vida mediante la mente de Cristo, la mente de Cristo. Es decir, con el entendimiento más allá de lo humano, de lo lógico y de lo racional. Precisamente de esto habla el doctor A.W. Tozer en su libro Ese increíble cristiano. Y en el libro él dice, de hecho, esto es un increíble cristiano que vive con la mente de Cristo. Pero déjame leer lo que él dice. Él dice, el cristiano aprende pronto que si desea ser victorioso como hijo del cielo entre los hombres de la tierra, no debe seguir las normas comunes de la humanidad, sino precisamente lo contrario. Para estar seguro se pone en peligro, pierde su vida para poder salvarla y corre riesgo de perderla si procura preservarla. Él baja para poder elevarse. Si rehúsa humillarse, ya se ha humillado. Pero cuando se humilla, entonces es ensalzado. Es fuerte cuando es débil y es débil cuando se siente fuerte. Aunque pobre, tiene poder para hacer ricos a otros. Y cuando se hace rico, pierde esa habilidad de enriquecer a otros. Él tiene más cuando ha dado más y tiene menos cuando posee más. Increíble, ¿no? Pero así es, así es. Pero amados, solo el Espíritu Santo, a través de la mente de Cristo, nos capacita para conocer esas verdades y vivir como sus hijos e hijas. Y como tales, conocer más al Padre, siendo conscientes de su poder y de sus ilimitadas posibilidades. Pero créame, a pesar de que nuestro Dios ha mostrado su amor, su gracia y poder a favor nuestro, en muchas ocasiones preferimos razonarlo todo a través de nuestra mente débil y finita.
Y esto en lugar de conducirnos mediante el conocimiento de la mente de Cristo en nosotros. Es triste, pero ocurre. Y ocurre todos los días. Pero esto tiene que cambiar. Queremos que cambie. Esa actitud de la que estamos hablando se describe aquí en este pasaje que queremos ver. Es un caso muy interesante porque Jesús, tratando con sus discípulos, hablando con ellos, vio esa misma actitud en sus discípulos. Sí, realmente en muchas ocasiones. Veamos este caso. El Señor Jesucristo, de 5 panes y 2 peces, alimentó una multitud. Juan nos lo narra en el capítulo 6 de su evangelio. Y como sabemos, este es el único milagro obrado por Jesús que es narrado por los 4 evangelios. Déjenme leerlo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y el verso 2 dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que él hacía en los enfermos. El verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Verso 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¡Wow! Interesantísimo caso. Muy interesante caso. Una multitud de como 5,000 hombres y las mujeres y los niños, sin contar las mujeres y los niños, habían seguido a Jesús. Él les predicó y les enseñó. Y al verlo avanzado de la hora, le preguntó a Felipe sobre la manera de conseguir alimento para ellos. El Señor pensó, bueno, démosle una merienda para que no se lo vayan a desmayar aquí. Felipe, frío, calculador, era el matemático del grupo tal vez, usó sus conocimientos, esa fuente de conocimiento natural de la que estamos hablando, usó sus conocimientos y dijo que 200 denarios de pan no era suficiente para la multitud. Mis amados, y eso era cierto. Y eso era cierto. Un denario era el salario de un día de trabajo de un jornalero. Así que, pero fíjese que él usa esa fuente de conocimiento. Después de esto, se acerca Andrés y expresó, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Oiga, hay una gran multitud, ¿ok? Y él le dice, hay un muchacho aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces y 2 pescados. Y entonces él añade, ¿pero qué es esto para tanta gente? Y créame, eso también era cierto, lógicamente hablando. Ambas actitudes, ambos razonamientos, ambas declaraciones eran lógicas, sí, humanamente hablando. Podemos decir que ambos discípulos se olvidaron de todas las maravillas que habían visto realizar a su maestro. No tuvieron en cuenta delante de quién estaban o quién o por qué les preguntaban. Después del tiempo que los discípulos habían permanecido junto al Señor, más o menos 2 años, debieron haber dado lugar en sus mentes al cúmulo de experiencias vividas, este cúmulo que hemos llamado esa fuente especial, ¿no? Por el tiempo que ellos ya habían tenido con el Señor. Obviamente, sí, resulta fácil juzgar a los discípulos de aquí y no es nuestro deseo realmente hacerlo. Pero la Biblia nos muestra que ellos fueron tardos, permítame decirlo así, tardos en aprender, como nosotros. Pero es interesante que Juan nos dice que Jesús les preguntó sobre la manera de alimentar a la multitud solo para probarles, porque él sabía lo que iba a hacer. Podemos argumentar a favor de los discípulos que ellos aún no tenían el Espíritu Santo morando en ellos como nosotros lo tenemos hoy. Y por lo tanto no tenían esa capacidad o entendimiento especial que viene
con la mente de Cristo en nosotros. Pero eso no es de todo cierto. Además, el hecho de que Jesús le dijera a ellos, y que la Biblia nos dice que fue para probarlo, nos indica que el maestro estaba esperando otra clase de respuesta de ellos, sin duda alguna. La respuesta que viene de esta fuente especial. Esa fuente especial que viene a través de la mente de Cristo a cada creyente, a cada hombre, a cada mujer que conoce al Señor. Preguntémonos entonces, ¿cuál debió haber sido la respuesta adecuada? Si era que había alguna. Sí, ¿cuál debió haber sido? Veamos dos ejemplos del tipo de respuesta que creemos que Jesús esperaba. La primera la tomaremos de lo que conocemos como la pesca milagrosa. Este ejemplo de respuesta correcta la dio Pedro cuando el Señor le pidió echar la red al mar para pescar. Pedro le dijo, eso fue lo que Pedro le dijo: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra, o porque tú lo mandas, echaré las redes. Aleluya. Pedro optó por actuar en fe, obviando sus conocimientos marítimos y su fallido intento de pescar durante toda la noche. Otra vez, hay dos fuentes de conocimiento. Y créame, él pudo haber argumentado y pensado que él sabía más de pesca que Jesús, que habían intentado pescar esa noche y que nada habían conseguido, y que cuando esas cosas pasaban sencillamente se iban para no perder más tiempo. Pero al considerar, sí, aquí está el punto, al considerar quién le pedía echar la red, él resolvió hacerlo. Prefirió echar mano del conocimiento que tenía de su maestro, en quien todo es posible. Permítanos hacer una pausa aquí y preguntarle, ¿lo puede ver? ¿Puede ver la diferencia? ¿Puede ver cómo usted y yo también hacemos lo mismo frente a decisiones, a experiencias en la vida, a dificultades, a dolores? ¿De qué echamos mano? Echemos mano de todo el conocimiento que tenemos de nuestro Padre, que para Él todo es posible, que Él abre puertas cuando están cerradas, o hace camino donde no lo hay. Dios lo hace. El segundo ejemplo de una respuesta correcta la tomaremos del Antiguo Testamento. La dio el profeta Ezequiel cuando el Señor le llevó en el espíritu a un valle lleno de huesos. Aquello representaba todo un ejército, o varios ejércitos, o por lo menos 2 ejércitos, caído en batalla. Ahora aquel valle estaba lleno de huesos, acerca de los cuales el profeta dijo que estaban secos en gran manera. Esto es muy importante. Es decir, había un fémur, un cráneo, un peroné, huesos. Había muerto y no lo habían sido enterrado. Allí estaba aquello lleno de huesos. Y dice la Biblia que estaban secos, se habían secado. Es decir, no había vida, esa es la idea. Estaban secos en gran manera. Entonces, el Señor le preguntó a Ezequiel si él creía que aquellos huesos podían volver a vivir. Otra vez. No sabemos el tiempo que se tomó el profeta para contestarle. Pero Ezequiel sabía, por su conocimiento secular, que era imposible que aquellos huesos volvieran a vivir. Pero en su experiencia de fe, como sacerdote y como profeta del Señor, conocía que para Dios todo es posible y correctamente respondió: Señor, solo tú lo sabes. Aleluya. Solo tú lo sabes. Oh, Señor, tú lo sabes. Sí, la mente de Cristo nos lleva a caminar ya no limitados a nuestros reducidos conocimientos, sino conforme a las ilimitadas posibilidades del Señor, según sus riquezas en gloria y su soberana voluntad. En la Biblia se nos enseña que debemos renovar nuestro entendimiento, es decir, cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir y llegar a conocer la voluntad de Dios. Tener la mente de Cristo nos hace conocer más al Padre. Al leer las Escrituras,
vemos cómo Él ha obrado y lo que podemos esperar a base de ello. La idea, mis amados, estemos claros, la idea no es conocer o tratar de adivinar lo que Dios puede realizar o que podamos encasillarlo en un molde y tratar de decir, oh, esto es lo que Dios va a hacer. No, es justo lo contrario, sí, es exactamente lo contrario. Es conocer que Él es todopoderoso y que actúa por senderos especiales que nosotros desconocemos. Es no detenernos ante los obstáculos, sabiendo que si Él tiene que violentar la naturaleza para actuar, Él lo hará. Sí, Él lo hará. De hecho, la experiencia vivida por el valiente Josué es un buen ejemplo. Estando Israel peleando contra los amorreos y caía la noche, serían presa fácil para sus enemigos porque no conocían el sitio y con el problema de la oscuridad, ya que ellos estaban peleando en la tierra extraña. El Señor, ante la acción de fe de Josué, detuvo la tierra, extendiéndose el día y acortándose la noche. De eso hablamos, de eso hablamos. De eso estamos hablando. Pero en verdad pueden llegar a coincidir nuestros pensamientos y los de Dios. Bueno, no siempre será así, pero cuando no lo sea, debemos someter nuestra voluntad a la de Él. El hecho es que nuestros pensamientos, bueno, no necesariamente tienen que ser como lo del Señor. Sin embargo, no significa que estemos haciendo algo malo porque nuestros pensamientos no sean exactamente como lo que el Señor quiere. El caso de Pablo y Silas, por ejemplo, ellos deseaban dar la palabra en una buena acción y el Espíritu se lo impidió porque tenía un plan mejor que el que ellos tenían de dar la palabra. No es que fuera malo, sino que habían otros planes, de hecho, mejores para ellos, y ellos entonces se sometieron a esos planes del Señor. Pareciera que la declaración de que puedan coincidir nuestros pensamientos con lo de Dios nos lleva a chocar de frente con la declaración divina en boca del profeta Isaías cuando dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes y más altos que los cielos sobre la tierra. Y quizás recordamos eso y decimos, no, es imposible. Pero créanme, mire, al analizar el capítulo 55 de Isaías, se puede apreciar que todo el capítulo es un llamado al arrepentimiento, una invitación para que el pueblo pecador volviera a Dios, quien promete ser amplio en perdonar y dar salvación y prosperidad. El sendero que el pueblo caminaba no era el que el Señor le había trazado. Esa era la condición del momento, pero no es la regla. No es la regla. El pecado había creado tan gran abismo entre los pensamientos de Dios y los del pueblo. Ese era el problema. Pero no es así con los hijos y las hijas de Dios. Él ha puesto su confianza en nosotros y nos ha legado la tarea de dar la predicación, la tarea evangelizadora. El cristiano es guiado por el Espíritu Santo, quien conoce lo profundo de Dios. Aquel abismo debe irse reduciendo día a día. Jesús dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamaré mis amigos, porque les he dado a conocer lo que mi Padre me ha dicho. El hecho de que sus pensamientos sean más altos que los nuestros, obviamente, siempre será un desafío para el crecimiento y el conocimiento que queremos cada día adquirir de nuestro Dios. A través del Espíritu Santo, el Padre nos ha dado la mente de Cristo. De esa manera podemos caminar de la mano con nuestro Señor. Y el comprender esta verdad, mis amados, escúchenme bien, el comprender esta verdad hará más fácil nuestro peregrinar en esta vida. Será consuelo y esperanza en nuestros días más difíciles. Y la pregunta es, ¿pero será esto realmente importante para mi vida diaria, para mi vida cristiana? Para nuestro diario caminar con Cristo, esto es determinante. Lo entenderemos mejor si nos acercamos un poquito más a
solo brevemente al texto bíblico de Primera de Corintios capítulo 12, verso 16. La palabra que se usa en mente, la palabra esa mente es nous, y aparece unas 24 veces en el Nuevo Testamento y se traduce como mente, entendimiento o como modo de pensar. Y es vital para cada creyente renovar la manera de pensar, pues la Escritura dice, porque tal cual es su pensamiento, así es en su corazón. Esto lo dice en cuanto al avaro, pero es aplicable a toda persona. No podemos seguir pensando igual con los antiguos valores y formas que teníamos antes de nuestra conversión. Es necesaria una renovación de la mente para no seguir viviendo conforme a nuestros antiguos patrones de conducta, sino que podamos comprobar y comprender la buena y agradable voluntad de Dios para nosotros. Recordemos, hermanos, que nosotros, usted y yo, éramos enemigos de Dios, y particularmente en nuestra mente o en el corazón. La Biblia dice de nosotros que éramos en otros tiempos extraños y enemigos en nuestra mente. Satanás mantiene en oscuridad el entendimiento del no creyente para que no vea y para que no crea la verdad del Evangelio. Así que al venir a Cristo necesitamos entregar al Espíritu Santo nuestras mentes para su renovación y para que nos sea dada esa mente de Cristo. Realmente es automático. Vengo a Cristo, entrego mi vida y Él lo hace completamente. Pero aún más intencionalmente yo puedo traer cada pensamiento a Cristo. Empezaremos entonces a conocerle profundamente, pues nos es dada la capacidad de entender los asuntos espirituales. Es curioso que Jesucristo tuviera que abrir el entendimiento de los discípulos que halló camino a Emaús para que ellos pudieran entender las Escrituras. Eso dice la palabra. El apóstol Pablo dice a los hermanos en Romanos, permítame leerlo para ustedes. Estamos hablando de Romanos capítulo 12, empezando en el verso 2. Okay. Romanos capítulo 12, en el verso 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente o del presente mundo malo, dice otra versión. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Otra versión me dice, conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Al renovar nuestro entendimiento, es decir, cambiar nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir y podremos llegar a conocer la voluntad de Dios que es, otra vez, buena, agradable y perfecta. El llamado bíblico es a dejar de conformarnos al presente mundo malo y renovar la mente. Sí, renovar mi mente y su mente. La Biblia dice que teníamos una mente o un entendimiento entenebrecido, oscurecido, apagado, en oscuridad, y no podíamos ver la verdad del Evangelio. Era una mente al estilo y conforme a la persona que vive sin Dios. Estábamos influidos por Satanás, por el mundo y por nuestras propias bajezas. En nuestras mentes no agradábamos al Señor. Éramos mentalmente prisioneros y cautivos de diversas pasiones, malas costumbres, ideas preconcebidas y actitudes pecaminosas. Aquello es lo que la palabra llama trapo de inmundicia, trapo sucio. Y eso era nuestra mente, nuestro corazón. De allí que se nos ordene a que ya no seguir esos lineamientos, esas costumbres que antes teníamos. De hecho, mis amados, la Biblia habla indistintamente de mente y corazón. Y en ocasiones lo separa, definiendo uno como el asiento de los conocimientos y el otro como la sede de las emociones y sentimientos. Jesús dijo, déjenme leerle de Marcos capítulo 7, los versos 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¡Wow! Permítame preguntarle, ya que estamos usted y yo solos, ¿se ve usted ahí? Sí, ¿se ve usted ahí? De hecho, la lectura es de Marcos capítulo 7, los versos 21 y 22. ¿Se ve usted ahí? ¿Cree que podemos servir adecuadamente a nuestro Señor con una mente así? De ninguna manera. De allí que necesitemos renovar nuestra mente. Sí, una mente transformada. El mandato de renovarla, de hecho, cuando el Señor dice que lo hagamos, está en voz pasiva. Y si usted recuerda, la voz pasiva es que alguien más hace la acción. Esto es que otro viene y toma y hace esa acción de renovarla. Sin embargo, soy yo el que traigo mi voluntad, el que dispongo mi mente al Espíritu Santo que la renueve, que lo hace. Es el Espíritu Santo quien puede renovar nuestra mente, pero nosotros somos quienes se las entregamos para que lo haga. El texto no indica, de hecho, que es una mente nueva la que recibimos, sino que es una mente que sufre una transformación. De hecho, la palabra real es metamorfosis. Me gusta esa palabra. Metamorfosis, ¿se acuerdan? Nuestra mente era vista como una fea oruga, muy fea oruga, que solo podría arrastrarse, pero que en el poder del Espíritu Santo puede convertirse en una hermosa mariposa que conquista las flores volando sobre ellas. Aquí entre nosotros sin que nadie más se entere. ¿Es su mente una fea oruga o es ahora una radiante mariposa en Cristo Jesús? Dígame. Para que la oruga llegue a ser una mariposa, tiene que someterse a un proceso de cambio largo y difícil. No es fácil, pero es el único camino. Asimismo pasa con nosotros. ¿Cómo ocurre esa renovación? Esta se da cuando deliberadamente sometemos nuestra mente al control del Espíritu Santo y le damos permiso para que rompa los moldes mentales que nos hemos hecho. Con el paso de los años, nos hemos ido conformando a modelos o moldes impuestos o adquiridos que van determinando nuestra forma de actuar. Necesitamos romper esos moldes. Hay muchos, pero déjenme por lo menos hablar de 3 para no extenderme demasiado. Primero, moldes culturales. La cultura nos impone formas y maneras de pensar. Somos producto de una amalgama de tradiciones, costumbres y creencias que nos condicionan a creer y actuar de una manera determinada. Cada uno tiene ese bagaje, ese trasfondo propio del lugar donde nacimos o nos criamos. Entonces la cultura, con toda su riqueza, tiene que ser basada por el sedazo bíblico, o de lo contrario, se daña todo. También los moldes familiares. En algunas familias hay tradición de infidelidad, de divorcio o vicios. En algunos casos hasta se espera que los hijos se comporten como lo han hecho sus padres. Eso hay que romperlo. Estamos nuevos en Cristo. Ahora somos hijos del gran Rey. ¿Okay? Y por tercero, los moldes personales. Cuando la persona se aferra y dice, yo no puedo cambiar, lo que estoy diciendo es, yo soy así me criaron, así soy y no voy a cambiar. Pero créame, Cristo nos cambia de dentro y hacia afuera. Él lo hace para su gloria y para su honra. Tratar de vivir la vida cristiana solamente con un simple entendimiento humano de nuestra fe en Cristo nos convierte fácilmente en bombas de tiempo, en marineros de agua dulce, en soldaditos de chocolate, es decir, creyentes débiles y sin compromiso. Personas que no toleran ni sobrellevan la debilidad de su hermano. En nuestro interior, mis amados, se da una batalla, el deseo de la carne contra el del espíritu, los cuales combaten entre sí, como lo dice Pablo. Esa lucha se produce en nuestro cuarto de mando, en la mente. Y allí se decidirá si vamos a decidir, si a razonar con la mente de Cristo o con nuestra mente finita. Se batalla entre lo natural y lo sobrenatural, lo lógico y lo ilógico, según la finita mente humana. Todo dependerá de que podamos vivir por donde Dios nos invita a ir, que podamos caminar por donde Él nos invita a caminar,
o que podamos correr la carrera, despojándonos de las raíces de amargura, de las rivalidades, de los celos y las competencias. Se trata de vivir la vida, o mejor dicho, morir la muerte que el Señor nos pide. En el nombre de Jesús, vivamos bajo la mente de Cristo. Y si aún no le conoce, corra a Él. Él quiere hoy mismo darle vida y vida en abundancia. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Gracias.